En el mundo del atletismo aparecen constantemente jóvenes promesas, pero muy pocas consiguen transformarse en figuras capaces de marcar una época. Avi Steiner es una de esas excepciones. Su ascenso hasta la élite no fue un camino sencillo ni una historia de éxito instantáneo. Detrás de cada récord y cada medalla existe una trayectoria llena de sacrificios, obstáculos y una determinación inquebrantable. Mucho antes de convertirse en una de las velocistas más reconocidas de Estados Unidos, Steiner ya mostraba señales de un talento extraordinario. Durante sus años en la Universidad de Kentucky, entrenadores y especialistas comenzaron a notar que poseía cualidades poco comunes. No solo era rápida, también destacaba por su potencia, su disciplina y una capacidad competitiva que la diferenciaba de muchas de sus rivales. Con cada temporada, sus resultados mejoraban de forma evidente. Los tiempos bajaban constantemente y las victorias se acumulaban. Parecía cuestión de tiempo que se convirtiera en una de las grandes estrellas del atletismo universitario estadounidense. Sin embargo, justo cuando todo parecía encaminarse hacia un crecimiento imparable, llegaron los problemas. El año 2020 cambió los planes de miles de deportistas en todo el mundo. Las competiciones fueron canceladas, los calendarios desaparecieron y la incertidumbre dominó el panorama deportivo. Para Steiner, la situación resultó especialmente frustrante porque atravesaba uno de los mejores momentos de su joven carrera. Había demostrado un nivel impresionante en pista cubierta y muchos expertos la consideraban una seria candidata para conquistar títulos nacionales. Pero de repente, todas esas oportunidades quedaron suspendidas. Como muchos atletas, tuvo que aprender a convivir con la incertidumbre y encontrar motivación en circunstancias completamente nuevas. Lejos de permitir que aquella situación frenara su progreso, Avi decidió utilizar ese tiempo para fortalecerse mentalmente. Comprendió que el éxito en el deporte de alto rendimiento depende tanto de la preparación psicológica como del talento físico. Mientras el mundo esperaba el regreso de las competiciones, ella seguía trabajando silenciosamente para mejorar. Cuando las pruebas comenzaron a regresar poco a poco, Steiner tenía un objetivo muy claro: acercarse al sueño olímpico. Representar a Estados Unidos era una meta que había perseguido durante años, y todo indicaba que se encontraba en el camino correcto para conseguirlo. Sin embargo, apareció un obstáculo mucho más difícil de superar. Durante la temporada empezó a sufrir molestias en el tendón de Aquiles. Lo que inicialmente parecía una incomodidad menor fue convirtiéndose en un problema cada vez más serio. Con el paso de las semanas, el dolor aumentó y empezó a afectar su rendimiento. Para una velocista, cualquier lesión en las piernas puede convertirse en una amenaza importante. Cada entrenamiento, cada salida de los bloques y cada sesión de velocidad generaban dudas sobre el estado de su cuerpo. La situación llegó a un punto en el que tuvo que tomar una decisión extremadamente complicada. Podía seguir compitiendo y arriesgarse a empeorar la lesión, o detenerse para priorizar su recuperación. Finalmente eligió la segunda opción. Fue una decisión dolorosa. Después de años de esfuerzo, tuvo que renunciar temporalmente a los objetivos que había imaginado durante tanto tiempo. Ver cómo otras atletas continuaban avanzando mientras ella trabajaba lejos de las pistas no fue sencillo. Cuando llegaron los Juegos Olímpicos, Steiner observó la competición desde casa. Mientras varias estrellas estadounidenses conquistaban medallas y alcanzaban la gloria olímpica, ella no podía evitar preguntarse qué habría sucedido si las circunstancias hubieran sido diferentes. Pero lejos de rendirse o caer en la frustración, decidió convertir aquella decepción en una fuente de motivación. No era la primera vez que enfrentaba dificultades. Durante su juventud ya había tenido que superar lesiones importantes que amenazaron con frenar su desarrollo deportivo. Esas experiencias le enseñaron una lección fundamental: los contratiempos forman parte del camino hacia el éxito. Con esa mentalidad comenzó una nueva etapa de trabajo y reconstrucción. Mientras muchos pensaban únicamente en las oportunidades perdidas, Avi se concentró en las que todavía estaban por llegar. Sin saberlo, estaba iniciando el proceso que terminaría transformándola en una de las atletas más dominantes de toda la historia reciente del atletismo universitario estadounidense. Después de tomar la difícil decisión de priorizar su recuperación, Avi Steiner comenzó una etapa que pocos aficionados llegaron a ver. Lejos de las cámaras, de los estadios llenos y de los titulares deportivos, la velocista dedicó meses enteros a reconstruir su cuerpo y recuperar la confianza que una lesión puede poner en duda. La rehabilitación no era únicamente una cuestión física. Cada día representaba un desafío mental. Los atletas de élite están acostumbrados a competir, a perseguir objetivos y a medir constantemente su progreso.
Cuando una lesión les obliga a detenerse, la batalla más difícil suele librarse en la mente. Steiner entendió que debía mantenerse paciente. No podía apresurar el proceso. Necesitaba permitir que su cuerpo sanara completamente antes de regresar al máximo nivel. Esa disciplina terminó convirtiéndose en una de las claves de su éxito posterior. Poco a poco, las sensaciones comenzaron a mejorar. Los entrenamientos se volvieron más intensos, las molestias desaparecieron y la confianza regresó. Cada sesión confirmaba que estaba recuperando la velocidad que la había convertido en una de las atletas más prometedoras del país. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era el nivel que alcanzaría una vez completado su regreso. Cuando volvió a competir, Abby parecía una atleta completamente renovada. Conservaba la explosividad que siempre la había caracterizado, pero ahora también mostraba una madurez competitiva superior. Las experiencias difíciles habían fortalecido su carácter y le permitían afrontar cada carrera con una determinación diferente. Los resultados comenzaron a llegar de inmediato. Competición tras competición, Steiner demostraba que pertenecía a una categoría especial. No se limitaba a ganar carreras, las dominaba. Sus actuaciones empezaron a captar la atención de entrenadores, comentaristas y aficionados de todo el país. Particularmente impresionante era su rendimiento en los 200 metros, una prueba que se convertiría en su especialidad más reconocida. Su combinación de velocidad pura y resistencia le permitía mantener un ritmo extraordinario durante toda la carrera. Mientras muchas rivales perdían impulso en los metros finales, Abby parecía encontrar una marcha adicional. Cada nueva actuación generaba más expectación. Los cronómetros reflejaban una realidad evidente. Estaba corriendo más rápido que nunca. Los campeonatos universitarios se transformaron en el escenario perfecto para demostrar todo su potencial. Allí empezó a producir actuaciones que la acercaban a algunas de las mejores velocistas que habían pasado por el sistema universitario estadounidense. Lo más impresionante era la consistencia. Muchos atletas pueden tener una carrera extraordinaria. Algunos pueden disfrutar de una temporada brillante, pero Steiner era capaz de repetir actuaciones de élite una y otra vez. Esa regularidad es precisamente lo que diferencia a los buenos atletas de las verdaderas estrellas. Su talento tampoco se limitaba a una única disciplina. A lo largo de la temporada participó en diferentes pruebas de velocidad, demostrando una versatilidad poco común. Podía competir al máximo nivel en distancias cortas, destacar en pruebas más largas y convertirse en una pieza fundamental para los relevos de Kentucky. Esta capacidad de adaptarse a diferentes eventos la convirtió en una atleta extremadamente valiosa para su equipo. Uno de los momentos más memorables llegó durante una prueba de relevo 4x400 metros. La situación parecía complicada para Kentucky. Las rivales habían conseguido una ventaja considerable y la victoria parecía alejarse cada vez más. Muchos espectadores asumían que el resultado estaba prácticamente decidido. Entonces llegó el turno de Abby. Al recibir el testigo comenzó una remontada espectacular. Con una determinación impresionante, redujo la diferencia metro tras metro. Su ritmo era tan superior que las atletas que tenía delante apenas podían responder. Lo que parecía una desventaja imposible de recuperar, empezó a desaparecer rápidamente. La multitud observaba con asombro cómo Steiner transformaba la carrera. Aquella actuación no solo ayudó a su equipo, también demostró algo fundamental sobre su personalidad deportiva. Abby no era un atleta que se conformara con las circunstancias. Siempre buscaba cambiar el resultado, incluso cuando las probabilidades parecían estar en su contra. Esa mentalidad se reflejaba en toda su temporada. Cada campeonato añadía nuevos logros a su impresionante historial. Los títulos se acumulaban, los récords comenzaban a caer y las comparaciones con grandes figuras del atletismo universitario eran cada vez más frecuentes. Pero quizás lo más admirable era que mantenía el mismo nivel de compromiso fuera de la pista. Mientras entrenaba y competía al máximo nivel, también continuaba destacando en sus estudios universitarios. Mantener un equilibrio entre las exigencias académicas y deportivas resulta extremadamente complicado, especialmente para atletas que participan en numerosas competiciones durante el año. Steiner consiguió sobresalir en ambos ámbitos. Su disciplina, organización y ética de trabajo la convirtieron en un ejemplo para muchos estudiantes atletas. No solo perseguía la excelencia deportiva, también buscaba alcanzar el máximo nivel en su formación académica. A medida que avanzaba la temporada, una cosa estaba cada vez más clara. Abby Steiner ya no era simplemente una atleta talentosa con potencial para triunfar, se estaba convirtiendo en una de las deportistas universitarias más dominantes de toda su generación.
y el reconocimiento más importante de su carrera universitaria estaba cada vez más cerca. Con una temporada histórica prácticamente completada, Abby Steiner ya había demostrado todo lo que una atleta universitaria podía aspirar a conseguir. Había superado lesiones, roto récords, conquistado títulos y establecido nuevos estándares de excelencia dentro del atletismo estadounidense. Sin embargo, todavía quedaba un reconocimiento capaz de resumir todo lo que había logrado. Ese reconocimiento llegó con la entrega del Bowerman. Dentro del atletismo universitario, este premio representa el máximo honor individual que puede recibir un atleta de pista y campo. Año tras año, únicamente los competidores más sobresalientes consiguen formar parte de una lista tan exclusiva. Ganarlo significa que una temporada no solo fue exitosa, sino verdaderamente extraordinaria. Cuando el nombre de Abby Steiner fue anunciado como ganadora, pocos se sorprendieron. Sus resultados hablaban por sí solos. A lo largo del año había acumulado actuaciones excepcionales tanto en pista cubierta como al aire libre. Sus victorias habían llegado en los escenarios más importantes y sus marcas la habían colocado entre las atletas más destacadas de toda la historia universitaria. El premio representaba mucho más que un simple reconocimiento deportivo. Era la confirmación de un viaje que había comenzado años atrás, cuando una joven atleta soñaba con competir al más alto nivel. También era la prueba de que los momentos difíciles que había enfrentado no habían sido capaces de detenerla. Las lesiones, las decepciones y las oportunidades perdidas habían terminado convirtiéndose en parte de una historia de superación. Mientras muchos deportistas ven interrumpido su progreso por circunstancias adversas, Steiner utilizó cada obstáculo como una motivación adicional para seguir avanzando. Su legado dentro de la Universidad de Kentucky quedó asegurado. Durante su carrera universitaria acumuló numerosos campeonatos de conferencia, títulos nacionales y reconocimientos individuales. Se convirtió en una de las atletas más exitosas que jamás representaron a la institución y dejó una huella que difícilmente podrá ser igualada en el futuro cercano. Pero la historia estaba lejos de terminar. Con la etapa universitaria llegando a su fin, Abby debía afrontar un desafío completamente diferente: el salto al profesionalismo. La transición suele ser complicada para muchos atletas. El nivel de exigencia aumenta considerablemente y la competencia se vuelve mucho más dura. Aquellos que dominaban el ámbito universitario deben enfrentarse de repente a campeones mundiales, medallistas olímpicos y algunas de las figuras más experimentadas del deporte. Sin embargo, Steiner llegó preparada. Las experiencias acumuladas durante los años anteriores la habían fortalecido tanto física como mentalmente. Sabía que el éxito no se consigue de un día para otro, y estaba dispuesta a seguir trabajando para continuar mejorando. Sus primeras actuaciones como profesional demostraron que podía competir al máximo nivel. La velocidad que la había convertido en una estrella universitaria seguía presente. Su técnica continuaba evolucionando y la confianza adquirida durante sus mejores temporadas le permitía afrontar los grandes escenarios sin temor. Uno de los momentos más importantes llegó durante el Campeonato de Estados Unidos. En una competición donde se reúnen algunas de las mejores velocistas del planeta, cada carrera se convierte en una batalla. Los márgenes de error son mínimos y cualquier detalle puede marcar la diferencia. Steiner respondió con una actuación sobresaliente. Corrió con determinación, mantuvo la calma bajo presión y confirmó que ya estaba preparada para formar parte de la élite internacional. Aquella actuación abrió nuevas puertas en su carrera. Representar a Estados Unidos en competiciones globales siempre había sido uno de sus mayores sueños. Ahora, después de años de esfuerzo y sacrificio, tenía la oportunidad de hacerlo realidad. Lo más significativo era que había llegado hasta allí después de superar momentos que en algún momento parecieron insuperables. La joven que observó importantes competiciones desde casa debido a una lesión, ahora se encontraba compitiendo contra las mejores atletas del mundo. Era una transformación extraordinaria. En los campeonatos internacionales continuó demostrando su calidad, formó parte de equipos estadounidenses de relevos que obtuvieron importantes éxitos y siguió acumulando experiencia frente a rivales de primer nivel. Cada competición reforzaba una conclusión evidente: su éxito universitario no había sido una coincidencia, no se trataba de un atleta que había disfrutado de una única temporada brillante. Era una competidora capaz de mantener un nivel de excelencia constante mientras continuaba desarrollando su potencial, y quizás eso sea lo más emocionante de su historia. A pesar de todos los récords, medallas y reconocimientos obtenidos, todavía parece tener margen para seguir creciendo.
Su evolución ha sido constante desde los primeros años de su carrera. Cada temporada ha añadido nuevos elementos a su repertorio y ha demostrado una capacidad admirable para adaptarse a nuevos desafíos. Pero más allá de las marcas y los resultados, existe una razón por la que tantos aficionados siguen su trayectoria con interés. Abby Steiner representa algo que va mucho más allá del atletismo. Representa la perseverancia. Representa la capacidad de levantarse después de una decepción. Representa la idea de que los obstáculos no tienen por qué determinar el futuro de una persona. Su historia demuestra que el éxito raramente sigue una línea recta. A menudo aparecen dificultades inesperadas, momentos de incertidumbre y situaciones que ponen a prueba nuestra determinación. Lo que marca la diferencia es la forma en que respondemos a esos desafíos. Steiner eligió responder trabajando más duro. Eligió seguir creyendo cuando otros habrían renunciado. Eligió continuar avanzando incluso cuando el camino parecía complicado. Gracias a esa mentalidad, pasó de ser una atleta prometedora a convertirse en una de las figuras más destacadas del atletismo moderno. Y si algo ha dejado claro durante toda su carrera, es que nunca ha permitido que nadie establezca límites para sus aspiraciones. Por eso, mientras millones de aficionados observan sus próximas actuaciones, una pregunta sigue abierta. ¿Cuál será el siguiente capítulo en la increíble historia de Abby Steiner? Porque si el pasado nos ha enseñado algo, es que nunca se debe subestimar a un atleta que ha convertido cada obstáculo en una oportunidad para alcanzar la grandeza. ¿Crees que Abby Steiner seguirá rompiendo barreras en los próximos años? Comparte tu opinión en los comentarios y cuéntanos qué logro consideras el más impresionante de toda su carrera.